Hoy martes 18 de diciembre, el Evangelio según San Mateo nos relata la forma en que Cristo vino al mundo. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras todo esto sucedía, ¿verdad?, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice a José: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabras más, palabras menos. El ángel le da indicaciones a José, y José, una vez que despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María como su esposa. ¿Qué ejemplo el de José? Pongámonos en sus circunstancias o en su situación cualquiera en el mundo contemporáneo. Sabiendo que esto ha ocurrido, abandonaría, desprestigiando a la novia, ya que esto significaba una gran burla para el novio, para aquel que se encuentra desposada con la novia, y por tanto, pues lo mejor que le podía suceder era que no la pusiera en evidencia y abandonarla en secreto, con lo cual de todas maneras la exponía gravemente. Sin embargo, no la denunciaba, como la ley mosaica indicaba, que era que en ese caso la mujer debía ser apedreada. Veamos la humildad de María al no decir una sola palabra y esperar que sea su Dios quien la defienda. Veamos la humildad de Jesús, que sabiendo que su madre está expuesta a la muerte y a la ignominia, está ya en el vientre materno, sin importar las consecuencias. La fe de San José es algo que nosotros debemos meditar, y junto con la fe, su obediencia. Muchas veces nosotros vemos la voluntad de Dios, pero no la obedecemos, no la queremos obedecer. Tenemos que buscar a Dios en la fe, y por eso, igual que José, debemos pedirle al Señor acrecentar nuestra fe, ya que así lo dice el Señor en San Lucas: bienaventurado quien no se escandalizare en mí. Estas palabras del Señor contienen una grande enseñanza. Viniendo al mundo, Jesús se presentó no como un Salvador potente y glorioso, sino humilde, pobre y manso. Pero esta su aparición en forma tan modesta como cualquier otro hombre, incluso expuesto al escándalo, pues fue escandalosa para muchos, ya que no sabiendo ver más allá del elemento humano, no reconocieron en Cristo al Mesías prometido, y mucho menos lo iban a reconocer en el vientre de su madre. Más que a la palabra de Dios revelada a través de los profetas y más que a los milagros realizados por Jesús, prefirieron creer a su corto entendimiento, juzgando cosa absurda que el Salvador del mundo se identificase con un hombre en todo semejante a nosotros. Para acoger a Cristo como lo hizo San José y creer en Él, para buscar y hallar a Dios, es necesaria la fe. La fe es la convicción de las cosas que no se ven, y eso nos lo dice San Pablo en su carta a los Hebreos. No se funda sobre los datos sensibles o de una manera controlables por la criatura, sino sobre la palabra de Dios, sobre lo que Él en su amor ha revelado de sí y de sus misterios. A Dios que revela debe presentársele aquella obediencia de fe por la que el hombre libremente se entrega todo a Dios, rindiendo al Dios revelante el pleno acatamiento de su entendimiento y voluntad, ya sintiendo voluntariamente a la revelación por él hecha. El documento dogmático Dei Verbum. Este documento nos menciona precisamente esto: rendirnos ante Dios frente a lo que sabemos que Él nos ha comunicado y rendir nuestro entendimiento y por tanto nuestra voluntad, asintiendo voluntariamente a hacer su voluntad. La fe no da la evidencia de las realidades divinas, pero nos da su certeza fundada en la palabra de Dios, que Dios es amor. La fe nos dice que Jesús de Nazaret, tenido por sus compaisanos por el hijo de José, es el Hijo de Dios, el Salvador prometido, y cuanto más viva es la fe, tanto mayor es el amor con que el hombre recibe a Jesús, y tanto más profundamente acoge su persona de Dios hombre y su mensaje, cimentando sobre él su propia vida. Jesús dijo: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y en él haremos morada. La fe nos da la certeza de esta sublime verdad, la cual sin embargo escapa al control de los sentidos y de la humana inteligencia.
La fe nos dice que el misterio de la inhabitación de la Trinidad en el bautizado es una realidad infinitamente más verdadera que tantas otras verdades caducas, controlables por la ciencia humana, y cuando una criatura está plenamente convencida de ella, se hace capaz de colocar esta divina realidad por encima de todas las realidades terrenas. Veamos a José, un hombre sencillo que está desposado con María y que, como es lógico, está esperando convivir con ella mientras no recibe esta revelación del cielo, que el hijo que tendrá María será obra del Espíritu Santo y será el Salvador de los hombres, salvará a su pueblo. Pero José, una vez que recibe esta revelación en sueños, a través del ángel, reacciona de inmediato. Toma a María por esposa, se la lleva a vivir con él y obedece todos y cada uno de los mandatos que Dios le hace. Pensemos que nosotros recibimos una revelación en sueños. Le hemos pedido al Señor que nos indique algo sencillo. Por ejemplo, si debemos tomar o no ese trabajo. Y soñamos que vamos a ese trabajo y nos muestran que no es lo mejor, que no lo tomemos. Despertamos y decimos, ¿será? ¿Tomaré ese trabajo? ¿No lo tomaré? ¿Me habrá hablado Dios? Desde luego que me habló Dios. Si lo pongo en discernimiento y hago oración y veo que yo le pedí a Dios que me dijera si tomaba o no ese trabajo, y soy obediente a la voluntad de Dios, yo sé que Dios se revela en sueños. O simplemente por las circunstancias. Veo a los chicos y chicas de mi tiempo y Dios me muestra a la que quiere que tome por esposa o tome por esposo. Muchas veces en esto sí somos necios. ¿Por qué? Porque somos necios. Entonces, pues nos gusta más una que otra, y la que Dios nos pone, a esa le decimos que no. Aunque Dios no la pone, nosotros decimos no. ¿Cuál es el resultado de nuestra desobediencia? Que seguramente nos uniremos a alguien equivocado. Y esa persona equivocada a la que nos unimos nos llevará al desastre. Perderemos nuestro matrimonio, nuestra familia. Porque lo que Dios sabe es mucho más profundo que lo que nosotros sabemos. Lo que Dios ve es total, nos conoce perfectamente y sabe lo que mejor nos conviene. Por eso no seamos necios. Si vemos la voluntad de Dios a través de sueños, acontecimientos que nos ocurren en nuestra vida, seamos de esa manera dóciles a la voluntad de Dios. Porque a veces escogemos lo que no nos conviene. ¿Cuántas veces nos dicen de un chico que está totalmente entregado a Dios, que se casa con una chica que no quiere saber nada de Dios? A veces me pregunto, ¿por qué se habrá casado con ella? Si no quiere saber nada de Dios. Por necio. Se casa con ella, a lo mejor era muy bonita, muy simpática, se había comprometido de alguna forma con ella y ya no la suelta. Y no se da cuenta que esto lo llevará a la gran desgracia, a la infelicidad. Por eso, cuando tengamos que tomar una fuerte decisión, obremos en la oración pidiendo con fe aquello que necesitamos. El Señor nos lo va a revelar en los acontecimientos, en señales y signos a través de su palabra, en eventos cotidianos que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, e incluso a través de una lectura o de la Santa Misa o de algún video o audio que escuchamos. Dios a veces nos habla directamente, como a José, y no le hacemos caso. Seguimos siendo necios y por tanto desterramos la fe y hacemos nuestra voluntad, y al hacer nuestra voluntad morimos y sucumbimos en nuestra propia desgracia y humanidad. Así que qué precioso es este don de la fe que nos permite buscar esas señales del cielo, verlas, ver esos acontecimientos sobrenaturales con humildad y aceptarlos en nuestra vida poniéndolos en discernimiento en oración. Porque muchas veces hacemos tonterías pensando que efectivamente nos lo reveló Dios y no nos lo reveló Dios. Es nuestro deseo, nuestro anhelo humano el que nos hace ver tal o cual cosa. Seamos como José, pacientes y humildes para esperar las señales de Dios. Él había tomado una decisión, dejar a María y dejarla en secreto. Pero no lo hace de golpe, lo hace después de orar, después de discernirlo, de pensarlo profundamente. Y una vez que lo hace y que lo piensa profundamente, queda dormido y el Señor se le revela en sueños.
Pues no pensemos que el Señor se va a quedar callado cuando le hemos preguntado qué tenemos que hacer. El Señor va a contestar. Pero si contesta, no seas necio, no seas necia. Escucha la voz de Dios que no se equivoca. Fíjate que hace unos días me encontré con una persona que aprecio mucho y que estaba a punto de contraer matrimonio. Y resulta que, pues, como sucede actualmente, el novio o la novia no creen mucho en Dios. Ella, por circunstancias personales, había pues orado mucho, había estado sujeta a consagrarse a Dios de una manera especial, y en cuanto hace esta consagración antes de contraer matrimonio, el supuesto novio, que puede ser novia, le dice: fíjate que yo no me quiero casar por la iglesia, no me quiero casar por la iglesia. Te quiero mucho, pero no me quiero casar por la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué le contestó Dios? Que a lo mejor esa no es la persona, y que por su oración le está adelantando lo que le podría ocurrir. ¿Qué le podría ocurrir a la persona? Pues que de una o de otra forma, pues la persona puede irse y la puede dejar, porque va a poner primero su deseo humano que a Dios. Ya le está mostrando su voluntad, le está mostrando el panorama completo. Así nos pasa a nosotros y así le pasó a José. Le mostró el panorama completo y se dio cuenta que era la voz de Dios. Y aceptó la voz de Dios y corrió a hacer obediente, dócil y humildemente su voluntad. Acudamos haciendo su voluntad. Y para ello, pues lo que es muy importante es que tengamos una visión sobrenatural para entender los sucesos y los acontecimientos de nuestra vida y de nuestro alrededor. Esto implica una gran humildad y un corazón puro. Tener visión sobrenatural es ver las cosas como Dios las ve. Aprender a interpretar y juzgar los acontecimientos desde el ángulo de la fe. Solo así entenderemos nuestra vida y el mundo en el que estamos. A veces se oye decir: si Dios obrara un milagro, entonces creería, entonces me tomaría a Dios en serio. O bien, si el Señor me diera pruebas más contundentes de mi vocación, me entregaría a Él sin reservas. El Señor nos da la suficiente luz para seguir el camino, luz en el alma y luz a través de las personas que ha puesto a nuestro lado. Pero la voluntad, si no es humilde, tiende a pedir nuevas señales que ella misma querría también juzgar si son suficientes o no. En ocasiones, tras ese deseo aparentemente sincero de nuestras pruebas para tomar una decisión ante una entrega más plena, se podría esconder una forma de pereza o de falta de correspondencia a la gracia. Si nos damos cuenta, esto que ya lo habíamos mencionado, que ya lo habíamos incluso dicho en diciembre 6, vuelve a aparecer en nuestra visión al analizar pues lo que a José le sucedió. Esto que es un acto de fe. Le creyó a Dios, le creyó que esa señal venía del cielo porque la estaba pidiendo, y cuando la tuvo, no dijo: ay no, a lo mejor me equivoqué, no, es un sueño, no, a lo mejor me lo imaginé. No, siguió adelante con esa señal que Dios le había dado. Finalmente te diré, la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos habla de que el alma es el campo donde Jesús trabaja, siembra y cosecha. ¿Y por qué tratamos esto? Porque es ahí donde Dios nos habla. Dios nos habla para decirnos exactamente qué es lo que quiere. Y le dice a Luisa: hija mía, ¿por qué te afliges tanto? Abandónate en mí y déjame hacer. Y cuando te parezca que todo declina y muere, tu Jesús hará resurgir todo, pero más bello y más fecundo. Tú debes saber que el alma es mi campo donde yo trabajo, siembro y cosecho, pero mi campo predilecto es el alma que vive en mi voluntad. En este campo mi trabajo es deleitable. No me ensucio al sembrar porque mi voluntad la ha convertido en campo de luz. Su terreno es virgen, puro y celestial. Y yo me divierto mucho al sembrar en él pequeñas luces, casi como un rocío que forma el sol de mi voluntad. Fíjate qué interesante cómo Dios va sembrando en el alma, la va puliendo, le va mostrando su voluntad y le va haciendo que confíe en el Señor. Y una vez que confía en el Señor, que todo parezca que todo está oscuro, que no hay solución, que está perdido, que no hay nada que hacer, porque José debe haber pensado: si yo hablo, la matan. Si yo me voy, quedará a su suerte, pero ya no lo hice yo. De todos modos, había un desenlace fatal.
Un desenlace terrible. Imaginemos que José no hubiera correspondido a la señal que Dios le dio y no hubiera sido obediente al Señor. Pues o matan a la Virgen María a pedradas porque la hubieran encontrado embarazada sin José, o pues la dejan abandonada, siendo el hazmerreír y ella sorteando toda clase de vicisitudes para salir adelante junto con su hijo. Nada bueno, ¿verdad? Se necesitaba de José. Dios tenía un plan para José, un plan para María, y bueno, ¿qué puedo decir del niño? La salvación de la humanidad de todos los tiempos. Así que sepamos que cuando el Señor nos pone las cosas oscuras es para que confiemos en Él. Y que una vez que confiamos y vemos las señales, tenemos que ser humildes y seguir por ese camino para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resultado de la obediencia en esas circunstancias? Bueno, extraordinaria, hermanos. Pues ya no somos los mismos después desde el punto de vista espiritual. Abraham se convirtió en el padre de la fe, imagínense ustedes. No cualquier cosa, ¿eh? Todos, judíos, musulmanes y católicos, hablaremos de Abraham, del padre Abraham, como tal, como un padre de la fe. O sea que no es cualquier cosa confiar en Dios. Nos hace distintos en nuestra alma y en nuestro entendimiento y nos hace distintos en altura con el Señor. Porque cuando una persona reacciona con fe y con obediencia, ¿qué pasa? Dios le confía cosas, porque ya vio que se pudo, que obedeció, que fue leal, que fue obediente. Maravilloso, maravilloso. Entonces el primer fruto es que nuestra alma no va a ser igual. ¿Cuál es el segundo fruto? La cercanía con Dios. Dios nos encomendará cosas muy valiosas, muy importantes en nuestra misión, porque hemos sido en lo pequeño obedientes. En lo que nos ha confiado, hemos aceptado su voluntad y no la nuestra. Tercero, tendremos una vida muy feliz, pero muy feliz, y se los digo por experiencia, muy feliz. ¿Por qué? Porque hicimos lo que Dios quería. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Primero, que cumplas los mandamientos. Segundo, que cumplas con tus obligaciones de Estado, si eres esposo como esposa o esposo. Si eres padre como padre o madre. Si eres profesor como profesor. Si eres alumno como alumno. Si eres trabajador como trabajador. Si eres patrón como un patrón. O sea, que cumplas tus obligaciones de Estado y que des ejemplo continuamente de amor a Dios y a los demás. Que no te dé miedo mostrar ese amor que tienes por Dios. Aunque se rían, a la larga te hablarán para preguntarte: ¿tú qué piensas? ¿Puedes rezar por mí? ¿Me ayudas? ¿Me enseñas? Claro que sí, claro que sí. Y ese fruto se convierte en trascendencia espiritual. La obediencia nos hace mejores porque nos hace entrar al paraíso de la voluntad de Dios y ser nosotros con Jesús el paraíso en donde Jesús mismo quiere habitar. Muchísimas gracias.